mujer sigue siendo Creadora la mujer. sí. Pero yo creo que sí, es que el pintar sin crear es como copiar, por decirlo de alguna forma. No estoy en contra de los pintores que pinten, o sea, no estoy en contra de ellos, pero yo necesito crear. Aunque haga un retrato, y que hay por ahí un autorretrato mío, y claro, procuro parecerme porque es un autorretrato, pero todo el resto lo tengo que inventar, lo tengo que crear, porque si no, no sé hacerlo, si no estoy creando. Y esa anécdota que para mí es una cosa muy bonita, yo tenía como 7 años más o menos, vivía entonces en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Cáceres, donde, bueno, pues se ponía la televisión, no sé si había 2 horas de televisión al día, o sea, no, prácticamente la televisión no se veía. O yo me la veía, mis padres no me dejaban verla, o no sé, ya no había ni televisión. Y en un pueblo perdido de la provincia de Cáceres, que ahí no había ni periódicos ni nada de nada. Y entonces en la escuela nos mandaron a pintar algo que creáramos nosotros. Y bueno, yo dibujé, claro, era con la pincel de colores, no era pintura, era el dibujo. Y dibujé, pues, que lo conserva el ayuntamiento allí, 3 navecitas, o sea, aquí la tierra, una hoja de papel, aquí la tierra, y un poquito más para allá la luna. Y 3 naves que iban de la tierra a la luna. Y 3 sombrecitos, cada uno en una. Y entonces yo no sabía, nadie sabía, bueno, los expertos sí, pero en un pueblo así nadie sabía lo que se iba a ir a la luna, porque de hecho la luna se llegó 2 años después, nadie sabía, yo por lo menos no me había enterado, sobre todo porque de alguna forma estaba creando. Y efectivamente creé lo que luego pasó. Lo único que en vez de 3 naves fue una nave, pero bueno, yo lo definí muy bien, eran 3 astronautas, 3 que luego me enteré que eran ellos, y en ese momento que los pinté no sabía que eran ellos.